Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo. Supongo que me pueden ver a nivel nacional porque la orden fue que no habrá apagones hoy. Mañana sí los habrá. 50% menos se disminuyen los cortes según CENEL. Para buscar los horarios, primero rueguen a que se los cumplan y segundo pueden entrar a la página que ya se imaginan. Hay un poco más de tranquilidad y alivio después de la indignación que felizmente comprendió el presidente de la República, aunque hubiera sido mejor que lo entienda hace un par de semanas, en donde debió haber empleado la diplomacia directa que utilizó ayer para conseguir una salida eficaz al corto plazo, con duplicación de la generación de lo que nos está vendiendo Colombia, 450 megavatios, 50 megavatios más de Perú y 100 megavatios que hoy concretó, logrando que el sector privado active su capacidad de generación. Una sugerencia que hizo aquí hace 2 semanas uno de nuestros invitados de esta noche, el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía. Otro es Jorge Luis Hidalgo, consultor energético. La otra es la presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, por primera vez en el estudio, mientras que desde exteriores consultaremos a una representante del gremio del sector privado, Gabriela Uquillas. Estén atentos porque hay un alivio a la crisis, no una solución a la crisis y peor a la emergencia. Y ojalá esta vez sí se aprendan por última vez las lecciones. Para no decir que el país exagera, que los periodistas radicalizamos las cosas cuando le llamamos a los imbéciles como hay que llamarlos, con esas palabras. Y cuando me extraño personalmente de que sigan todavía en el gobierno y aparezcan muy sonrientes y orondos al lado del presidente de la República, con lo cual da la impresión de que los respalda a ellos y le importa un cuerno lo que el país diga. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:03). Les ratifico la información que todos están esperando. Mañana se reanudan los apagones, los cortes de energía. Pero según un comunicado oficial del Ministerio de los Ineptos, será 50% menos de lo que el racionamiento estaba operando. Antes de proseguir, es indispensable que me refiera al fallecimiento, a la partida de un excepcional ser humano, extraordinario servidor público, como gerente del Banco Central en Guayaquil, después en varias dependencias del municipio de Guayaquil, comenzó su carrera bancaria, de lo que yo recuerdo, en el Banco Popular. Don Carlos Julio Moreno Coronel ha partido. A toda su familia, en especial a su hija Morela Moreno Ceballos, y a su cuñado, Joaquín Ceballos Maquiavelo, quien desgraciadamente no lo pudo acompañar por encontrarse en Italia, mi sentido pésame. Carlos Julio Moreno Coronel fue un caballero que se distinguió entre muchas características por 2, su sentido de la dignidad y de la decencia. Tengo absoluta certeza de que habrá paz en su tumba. Ahora sí, nos pueden seguir en Facebook y YouTube por Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable a través de Vito TV o Canal 15 o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Canal 9 Manavisión, allá señal abierta. Si tienen problema con algunas de esas cableras, estamos en todas las demás gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, Radio
101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí, 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, 89.3 FM, la bonita del centro del país. ¿Qué cantidad de medios? Recién estoy consciente de eso ahorita. Y Radio Única, Quito, 94.5 FM desde hace 2 semanas. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Cuando le averiguamos vía Zoom al exministro de Energía, Iván Rodríguez, sobre la situación actual, fue con esta pregunta, de lo cual dio la respuesta que veremos enseguida. ¿Cuál es la salida a corto plazo? Como siempre, estamos en lo mismo. No se hizo lo debido, toca esto para no hacerlo peor. Y unos cuantos sapos se llevan el negocio. Pero, peor negocio es que hayan apagones. El 9 de febrero del 2023 hubo una carta del viceministerio que solicitaba varias medidas y una de ellas era mantener actualizado el catastro de generación eléctrica del sector industrial. Yo considero que una de las medidas inmediatas que debe hacerse es acercarse al sector productivo, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, y que pongan a punto el parque generador del sector industrial, del sector comercial, sector hotelero, centros de salud. Y si el gobierno nacional decide acercarse a los gremios de producción a fin de que pongan a punto el parque termoeléctrico, es aún más importante, no solamente para el sector privado, sino para toda la generación térmica estatal. Bueno, eso hizo justamente, señor exministro. Buenas noches y bienvenido el presidente. ¿Qué opina de la forma en que ha atendido un puente temporal a esta emergencia? Bienvenido. 2 comentarios. En primer lugar, absolutamente tarde, de todas maneras sirve. Y en segundo lugar, llama la atención que sea el presidente el que se acerque a los gremios cuando realmente tiene sus funcionarios, ¿no? Y un tercer comentario es, él habla ya de 100 megavatios. Yo dudo de que el sector industrial, comercial, hotelero, de salud, tenga ya a su disposición o haya aceptado generar, porque es tema abierto. ¿Cuántas horas al día? El sector industrial tiene generadores de emergencia que no pueden trabajar 24 horas, ¿no? Entonces yo lo que he estado hablando con el sector industrial es, de repente, si ustedes tienen generación de emergencia, en vez de trabajar las 3 horas que nos cortan energía, trabajen 4 o 5 horas, ¿no? Y si no lo tienen en el flujo, porque obviamente nadie lo tiene en el flujo del pago de combustibles, que lleguen a un acuerdo, porque de otra manera, pues, el costo de la ineficiencia del sector lo va a pagar el sector industrial, y tampoco es justo. Entonces, varias precisiones ahí necesito. Uno, ¿sostiene usted entonces que la incorporación de esa capacidad de generación no podría ser inmediata? Exacto. ¿Cuánto tiempo más o menos tomaría? Depende de la reacción del sector industrial, que yo creo que no tiene una decisión todavía. Por eso es que además los cortes se mantienen, a pesar de que, según el presidente, se ha suplido 92% del déficit energético que hay en este momento. Hay varios motivos, quizás porque quieren preservar el agua de los embalses, son temas técnicos, ¿no? Pero en definitiva no tenemos nosotros todavía la suficiente generación para eliminar los apagones. La ingeniera Caterine Pasos es presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del país, tiene un máster en gestión de empresas de telecomunicaciones, diplomado en telecomunicaciones, ingeniera en electricidad con especialización en electrónica y certificado de Unicor como instalador de cableado estructurado. ¿Qué opina de esta, no es solución, de esta salida emergente que parte de pedirle más generación a Colombia y de incorporar 100 megavatios de la capacidad de generación del sector privado activando lo que tienen ellos? Bueno, primero que esta medida se debió haber tomado desde antes. Estas negociaciones con el sector industrial debían de haber sido realizadas desde antes, no esperar en un estado de emergencia, nombrar un estado de emergencia para hacer las negociaciones. De hecho, una de las recomendaciones que hemos hecho es que se agiliten también a productores comerciales, consumidores comerciales, que tienen proyectos de generación distribuida utilizando energía fotovoltaica.
cosa que están retrasados y no los están aprobando a tiempo por falta de regulación, porque dicen que no está clara la regulación. Pero eso es capacidad de generación a largo plazo. A corto plazo, ¿había alguna otra salida que no fuese esta? Y eso que Petro hoy día perdió las elecciones en Colombia, por si acaso, gobernaciones y alcaldías en las principales jurisdicciones y ciudades, y en medio de esa emergencia nos atendió. No, es que no son a largo plazo las fotovoltaicas en la parte industrial. Ya hay fotovoltaicas en los sectores comerciales que tienen sus proyectos y que ya están instalados, pero no entran a funcionar porque no están con los permisos adecuados. Por eso mismo, no se los van a dar en 5 días. Está dentro de un acuerdo, indica que se los deben de dar, que le está indicando a la reguladora que ya se los debe de dar. Si se los dieran con urgencia mañana, para exagerar, en esta emergencia, ¿podrían entrar en operación enseguida? Sí, hay algunas que ya están, yo conozco de algunas empresas que tienen 3.4 megavatios listos para entrar. ¿Cuántas empresas? Más o menos. Yo creo que unas 10 empresas están con proyectos fotovoltaicos listos para entrar. Qué interesante, o sea, 30 megavatios aproximadamente. Sí. Casi el 70% de lo que nos va a vender Perú. Así es. No es insignificante. Ahora, Jorge Luis Hidalgo es de lo que más ha martillado en este tema desde hace un par de años. Él prefiere ser denominado consultor energético. Así que no voy a referirme al resto de su trayectoria. Pero sí a que usted ha insistido en que esta es la coyuntura para que se eliminen ciertos subsidios. Y recordó el caso que recién Plan B destacó sobre Mirador Ecuacorriente, que es insólito. El monto de lo que le subsidia el Estado en total a esta minera es cerca de 57 millones de dólares. Lo que esta minera da en regalías al Estado por año es 8 millones de dólares. Y no me voy a detener en todos los detalles de ese subsidio, cuánto es por el cobro de alumbrado público, que es una minucia, creo que 1%, a nosotros nos cobran el 13%, cuánto es en el subsidio por el costo de energía eléctrica, soy 6 centavos, 5 centavos el kilovatio hora. Al sector residencial le cobran entre 9 y 68 centavos el kilovatio hora, más otra serie de cosas. Y usted plantea que en general, para todos esos sectores de las industrias y de las mineras, a quienes se les dio una tarifa preferencial a cambio de que generaran empleo, trabajando sobre todo por la noche, se les diga, señores, no aprovecharon esto, qué pena, por la coyuntura, esta es la tarifa nueva. ¿Es el momento? Sí, buenas noches, Carlos, gracias por la invitación, igual a ver a su manera las personas que nos están viendo y escuchando, un saludo. A ver, aquí hay dos momentos. Hay un error de fábrica, que es que no se ha transparentado los números y no se le agregan en la recaudación los valores de amortización de inversiones. A algún funcionario hace muchos años se le ocurrió la brillante idea de solo cobrar mantenimiento y operaciones. Claro, por eso es que no hay para crecimiento. Exactamente. No hay para nuevas inversiones. ¿Y el otro error de fábrica es? El primer subsidio es ese, para todos. ¿Y el otro? Y el otro, en la época del presidente Moreno, funcionarios regalones, le dicen al presidente, vamos a regalar aún más el precio y vamos a regalarle a 5 centavos el kilovatio hora, incluido generación, transmisión y distribución. No era un regalo, era un incentivo, y yo por eso no lo cuestioné, que tenía que ser retribuido, y no ha sido retribuido, con aumentar capacidad de empleo, trabajando más, especialmente en horarios nocturnos, donde el costo de generación es menor. No lo hicieron. Bueno, era para las 40.000 industrias, pero solo aprovecharon menos de 150 grandes industrias mineras y petroleras que ya operaban las 24 horas. El tema es que en ese momento se justificaba, digamos, el argumento era que nos sobraba energía en las noches por las hidroeléctricas, pero ese argumento ya feneció. Tanto es así que ahora importamos de Colombia las 24 horas y pagamos de 22 ahora hasta 60 centavos el kilovatio. Por eso pregunto, por tercera vez, ¿es el momento de revisar eso, esa medida? Por supuesto, porque estamos viviendo un desangre. ¿Cobrándoles cuánto? A ver, primero, estamos viviendo un desangre por la compra a Colombia. Sí. Y no podemos comprar a 60 para vender a 5. Correcto. Entonces, la sugerencia sería que al menos se iguale
al precio de operaciones y mantenimiento, que es el precio que paga usted y todos los ciudadanos. ¿12 centavos? 9 centavos. 9 centavos. Porque ellos pagan 5. Ingeniero Iván Rodríguez, debería ser el momento de hacer ese, entre otros, ajustes por la desproporción e injusticia que hemos ilustrado. Cuando se les dio el subsidio, ellos se comprometieron a ser competitivos y a crear plantas de trabajo. Existe una comunicación del viceministerio con fecha de marzo, dirigida al señor ministro, que solicitaba se analice si efectivamente habían ampliado las plazas de trabajo. Lo más grave, según esta comunicación del viceministerio, es que ese subsidio no consta en el presupuesto general del Estado. Es decir, son las distribuidoras las que están dando ese subsidio. Y hasta fines del 2021 eran 60 millones de dólares. De tal manera que es más grave de lo que nosotros pensamos. Le hago la misma pregunta. ¿Es el momento de corregir eso? No, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Y eso se puede hacer ya, en la próxima semana? Esa es una decisión del Ejecutivo. ¿Pero se puede hacer la próxima semana, por ejemplo? Se puede hacer el día lunes. Ingeniera, ¿qué opina usted? Realmente el pliego tarifario hay que revisarlo. Realmente no sabemos, este subsidio, en vez de ir a la parte industrial, debería de distribuirse realmente al sector más vulnerado. El sector industrial está utilizando algo que nosotros les estamos subsidiando. Usted paga de 17 centavos hasta más, porque la tarifa, el pliego tarifario es castigador. La tarifa que tenemos es una tarifa castigadora al sector residencial. Por lo general, una familia de clase media consume más de 1000 kilovatios hora. Correcto. Entonces, está pagando cerca de 17 centavos y al sector industrial está cobrando 5 centavos. El grupo al que le mantienen hasta 9 centavos el kilovatio hora como subsidio es hasta 500. Es mínimo. Así es. Que tiene una refrigeradora, una televisión, una lavadora tal vez y un microondas y se acabó. Y se acabó. Es más, si pone aire acondicionado lo pierde. No, si se fregó, porque ahí con un aire acondicionado de 12.000 BTU ya está consumiendo 500 kilovatios horas al mes. Encendido 6 horas al día. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que los pobres no ponen aire acondicionado. Los pobres ponen ventiladores. Sí, pero ¿qué sucede? Que en el sector la tarifa de la dignidad es de 130 kilovatios horas de consumo, pero tiene que tenerla constante en 11 meses. ¿Qué pasa en la costa? La van a mantener constante. O sea, pocas personas, pocas familias están siendo beneficiarios de ese subsidio de la... Quedemos en una cosa, si ustedes no tienen problema. Pasado el feriado, hacemos un programa solo del pliego tarifario, porque eso es tan complejo y tan amplio que merece ser tratado a fondo. ¿Se pega el viaje? Encantado, siempre. ¿Se sale de su estudio? Pero por supuesto, si es un pliego tarifario exponencial que mata a todo el mundo. Lo que pasa es que 2 veces nos ha entrevistado y usted viene en el estudio, ¿ya? Sí, por supuesto. Ok, prosigamos, porque yo me quiero referir a la coyuntura sin dejar de sacar las lecciones que esto tiene sobre la estructura. Ay, Lorena. Al llegar ayer de Colombia, el presidente de la República dijo que había solventado las medidas para salir de la urgencia. Anunció que hoy no habrían apagones, como en efecto no los ha habido. Y en un tuit que borró pedía no criticarlo por su modelo sin conocer los resultados. En Colombia hemos logrado el compromiso de proveernos de 450 megawatts de energía. La presidenta Boluarte del Perú acaba de autorizar la exportación de 50 megawatts, que es el tope de la línea de transmisión de energía del Perú hacia Ecuador. El Ministerio de Energía va a hacer una reprogramación que muy probablemente nos lleve a una importante reducción de los niveles de ahorro de energía planteados en la última semana. Yo debo decirles que los ecuatorianos tenemos que estar agradecidos del pueblo de Colombia y del pueblo del Perú, que salen en apoyo al Ecuador en un momento difícil de una crisis energética producida por una sequía que es la más grande de los últimos 50 años. Pero con estas gestiones esperamos reducir al mínimo,
por no decir eliminar los apagones. Agradecidos principalmente con los jefes de Estado de ambos países, señor presidente, porque al pueblo no se le consultó, al de Colombia y el de Perú, y es posible que tengan reclamos posteriormente tras la decisión que ellos han tomado. Repito, felicito la diplomacia directa. ¿Ya? Esto debió hacerlo hace 2 semanas, sin embargo, si no tuviera una cantidad de inútiles y mentirosos que no le dijeron a tiempo lo que había que hacer para evitar ese golpe de la semana pasada y de la próxima de los apagones, que con esto, más lo otro, se podían haber evitado o acortado. No veo porque usted no lo entiende, no tiene sentido que lo oculte, ni comparto ni comprendo por qué mantiene esa clase de cretinos a su lado. Porque las consecuencias las pagamos nosotros, por si acaso. Si a usted no le importa su imagen o lo que sea, las pagamos nosotros. Es su gobierno, es su decisión, pero es mi obligación llamarlos como lo que son. Ahora sí, ingeniero Iván Rodríguez, la novedad aquí, buena, es otra cosa. No vamos a pagar con plata a Colombia Energía, es un canje. El próximo año, o cuando ellos requieran que nosotros les vendamos, como hacíamos antes, vamos a venderles energía eléctrica o petróleo. ¿No le parece novedosa la operación? Hasta lo que yo entiendo, eso está en manos de una comisión técnica, no es una decisión necesariamente del presidente de la República. La comisión técnica dirá la cantidad de energía que se nos puede vender. Obviamente, si es que existe la posibilidad de no pagar en efectivo y hacer un trueque, es una alternativa. Pero en este momento lo que nosotros necesitamos es asegurar la compra de energía a Colombia. Ingeniera Catherine Pasos, sobre este mecanismo novedoso. Realmente, como usted dice, esto se debe haber hecho desde, no de ahora. El esquiaje ya sabíamos desde el 9 de febrero que iba a suceder. Ya sabíamos que necesitábamos de Colombia para poder cubrir nuestra demanda. ¿Quién dijo el 9 de febrero que iba a suceder? El SENACE, no lo dijo solamente el 9 de febrero, lo dijo el 22 de abril, lo dijo el 4 de mayo. ¿No? Y incluso eso consta, esos informes constan en el mismo acuerdo ministerial del día 3 de octubre. ¿Esa fue una comunicación dirigida a quién? El acuerdo ministerial fue público. No, cuando el SENACE advierte eso, que además hay una carta. Claro, al ministerio. ¿A cuál? Al Ministerio de Energía. ¿Que preside quién? El señor Saltos. El abogado Saltos. ¿Y cómo entender la indiferencia? ¿La demora? La falta de voluntad, la falta de la falta de voluntad o la necesidad de que lleguemos a esto para que entonces se negocie con quien quieren barcazas y otro tipo de cosas. Eso es lo que no entendemos, porque si ya se sabía estas negociaciones, se tuvo que llegar a la necesidad de nombrar un estado de emergencia para poder empezar las negociaciones. Ahora, estoy siendo yo malicioso, ingeniero Hidalgo, porque hasta ahora no se habla de que se va a contratar capacidad de generación eléctrica en barcazas, por ejemplo. Este señor Uquillas, que usted dice que ha merodeado 10 años en el sector, como Argüello también han merodeado 10 años en el sector. Uquillas fue a Turquía a 4 días a turismo, él no fue a contactarse con Car Power. Entonces, al hacer esto, además, el presidente les ha cortado el negocio que querían hacer, ya no se van a contratar barcazas, ese tipo de cosas. Se necesitan, pero permítame ir un paso atrás. ¿Por qué antes de eso, por qué se necesitan? Porque diciembre es el mes que más se consume energía y es posible, lo que dijo el presidente Petro, lo que yo entendí, es que hasta diciembre era posible que ellos necesiten energía, por lo cual a lo mejor no nos puedan proveer de energía. Pero está cubierto el 92% del déficit del momento. De noviembre. ¿Entiende usted que es de noviembre? De lo que entiendo es noviembre. ¿El déficit de 600 megavatios más o menos? De lo que entiendo, Colombia tiene una expectativa de que en diciembre también se le pueda proveer más bien desde el Ecuador energía. ¿Nosotros? ¿Le podríamos proveer a Colombia energía en diciembre? No, de ninguna manera. Tendría que llover aquí a cántaro. Ahora, es muy difícil. Usted sigue diciendo, ahora si lo de las barcazas igual se necesitan porque obviamente, digamos, si Colombia en algún momento deja de proveernos energía, nosotros necesitamos otra fuente. Pero permítame ir al tema del error de fábrica. Usted sí sabe que nosotros le subsidiamos la energía a Colombia. Claro. Cuando le vendemos energía a Colombia, le vendemos... Se la estamos viendo a 6 centavos. Y sin amortización de inversiones.
por lo cual le terminamos subsidiando. Fíjense que a Colombia... ¿Y ahora cuánto nos está cobrando? A eso voy. Hay que ver a Colombia, cuánto nos cobra. los últimos 12 meses, ¿no es cierto?, hasta corte septiembre que tengo el dato, nosotros le exportamos a Colombia 500.000 megavatios y le cobramos 45 millones de dólares, más o menos. Colombia nos ha vendido 943.000 megavatios en estos 12 meses, pero nos vende a 150 millones de dólares, 3.5 veces más caro de lo que nosotros le vendemos. Porque además la energía no solo es el kilovatio, sino es el momento donde yo coloco ese kilovatio. ¿Conclusión? Conclusión, necesitamos hacer una reingeniería de todo el sector energético del país. No, pero conclusión de lo que usted acaba de referir. O sea, permitimos que, aprovechando la coyuntura, sí, Colombia nos tira un salvavidas, pero nos cobra 3 veces más que nosotros cuando nos toca hacer lo mismo. Los datos hasta septiembre son 3.5. ¿Y cuál es su conclusión? Son 4 o 5. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué hay allí? Al menos inoperancia, porque nosotros tenemos que... Mire, hay verdades incómodas que nadie hay necesidad. ¿Qué quiere usted? ¿Que paguemos 3 veces más o que tengamos apagones cuyo costo es peor? Costo de oportunidad, se acabó. Colombia se hace valer en la coyuntura, nosotros no. Punto. Bueno, está bien porque ahora ya no hay apagones, pero está mal que nosotros no defendamos también nuestra energía. Además, hay una cosa, Carlos, que es importante. Todo el mundo habla de la generación en el Ecuador, incluso la empresa minera de Zamora, que apoyó para que el sur no tenga apagones. Todo esto, los generadores de las casas, de los edificios, todo esto se genera la electricidad con diésel importado y subsidiado. Estamos atravesando un huracán, Carlos. Cuando se acabe este huracán, estamos viendo en vivo y en directo la posible quiebra de las empresas eléctricas del país. Ingeniero, ¿cómo explicar esta coyuntura y esta desproporción? Sí, Colombia les ayudo, pero a 3 veces más caro. Tómenlo o déjenlo. En este momento no tenemos alternativa que tomarlo, ¿no? Pero pienso yo que esto amerita un examen especial. Es que no me hace clic. No, porque el problema no es técnico, el problema no es que los funcionarios no conocen el sector, sencillamente no lo hicieron. Entonces, pidamos una investigación especial. Ok, ha pedido una investigación especial la Comisión Anticorrupción hoy día, con la diferencia que no es un organismo técnico. ¿Por qué no la piden ustedes? Nosotros hemos hecho este informe, el día 26 nos reunimos los colegios de ingenieros de todo el Ecuador, 11 colegios, donde en ese foro pues estamos pidiendo justamente la transparencia de las negociaciones, porque no es que no vamos a necesitar las barcazas, sí las vamos a necesitar. Colombia apenas con 450, el país necesita 4.600 megavatios, es lo que realmente consume en condiciones normales, ¿no? Donde las hidroeléctricas en condiciones normales entrega el 88%, pero en estas condiciones, como estamos, puede llegar a estar entregando apenas un 30%. Ahora, aclarando lo que usted acaba de aclarar, ¿por qué no contratamos las barcazas de una? Ya. En el peor de los casos, si no se las llega a necesitar, habrá que considerar aquello como una precaución, no como una pérdida, porque el siguiente escándalo va a ser: contrataron en barcazas 80 millones de dólares, finalmente no se las usó, ¿qué hacemos? A ver, lo que pasa es que contratar las barcazas no es que de la noche a la mañana las van a poner. Con mayor razón, pues. Pero las barcazas van a tener, incluso en uno de los informes de los acuerdos indica que las barcazas van a estar contratadas de 6 a 1 año. Si no se las necesita, igual hay un costo fijo por el hecho de tenerlas instaladas, aparte del costo por estar produciendo, ¿no? Ya que estamos en este punto, ¿contratamos o no las barcazas? Yo considero que las barcazas podrían llegar a destiempo ya cuando nosotros no necesitemos. Yo no soy muy amigo de contratar por barcazas. Lo complicado que es esto. Es que barcazas llamas y están en Panamá y bajan en 3 días acá. No. Y hay que ver de dónde vienen y si están al otro lado en el Atlántico, cómo pasan el canal de Panamá, que no se puede. Van a demorar 30 días más, tienen que irse por el sur. Si no es barcazas, entonces, ¿qué otra medida puede suplir el déficit eléctrico? En diciembre, ¿qué?
En primer lugar, Colombia. En segundo lugar, suministro de combustibles para las plantas térmicas. En tercer lugar, tratar de incluir la mayor cantidad de plantas térmicas posibles. En cuarto lugar, generación privada, que recién se están acordando. Hay cómo hacerlo. Hagamos aquí una primera pausa, Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Gabriela Oquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Conseguir generación de energía evita mayores pérdidas al país, pero a la vez encubre nuevamente la gravedad de un problema que el presidente Lasso no atacó. El próximo deberá hacerlo, para resultados recién en 5 años. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Me decía hace un rato Jorge Luis Hidalgo, ese será otro programa, que le gustaría explicar por qué llegamos a este tema. Todo el mundo tiene claro el diagnóstico de que se lo debió haber hecho, que le apostamos solamente a una vertiente, no a la otra vertiente, la porquería de hidroeléctricas que hicieron, además, es otro problema que nadie dice. ¿Por qué no recuerdan lo que están generando? Menos de la mitad de lo que deberían generar los que hicieron la famosa nueva matriz energética del país. Atracadores, farsantes, inútiles. ¿Por qué no recuerdan cuánto costó Coca-Cola Sinclair? ¿Por qué no recuerdan que había estudios que decían que no se debía hacer ahí? Por lo que se está dando ahora, que es la regresión, la erosión regresiva, el río Coca. Esto fue anticipado hace rato, fue diagnosticado hace rato, fue advertido hace rato. Una cantidad de corruptos, más que ineptos, que manejan el Estado, tienen su negocio en que se hagan estas cosas para movilizar sus contratos y sus amigos y sus operarios y sus millonarios que revolotean alrededor de la carroña. Esa es la razón. La corrupción es el verdadero fondo de este asunto. ¿Ya? Y ahora vienen los técnicos y los diagnósticos y sí lo sabemos. Mientras sigamos poniendo corruptos en el Estado, estos problemas se van a seguir dando. Disculpen. Ahora sí, OnePlus reproduce este programa. 48 horas después, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras. CNT, Claro TV, Extreme TV Cable. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y portada principal, apenas concluye. En Estados Unidos, Macro Digital lleva la señal en simultáneo para la colonia ecuatoriana. Y antes de retornar al tema de hoy, permítanme felicitar a Liga Deportiva Universitaria, a Esteban Paz, a todo el equipo, a los liguistas por la extraordinaria Copa Sudamericana que acaban de ganar por segunda vez. Nos han dado una alegría excepcional, nos han hecho sentir orgullosos de ser ecuatorianos, especialmente al gran inspirador de toda esta grandeza del equipo, a Rodrigo Paz Delgado, quien vio desde la tribuna de arriba el partido. Le han dado un premio más a su extraordinaria trayectoria. De verdad, gracias. Los felicito, les agradezco, en especial al héroe de la jornada, a Dida, en especial a él. Gabriela Oquillas, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo ve el sector productivo la actual coyuntura en la cual ha salido con una capacidad generadora de 100 megavatios, ayudar a cubrir el déficit, pero va a ser quien lleve también la parte más dura? Bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que están en el panel, a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gusto acompañarlos. Esta ha sido una noticia dramática para el sector productivo, al igual para la nación entera. Yo creo que no hay quien al día de hoy no se sienta indignado, no se siente impotente frente a una circunstancia que no deberíamos estar viviendo. Cuando nos dicen que ya hay alguna alternativa de solución, la primera pregunta que tenemos es si esto no se pudo haber buscado un poco antes. Y yo creo que los panelistas han hecho un excelente recuento de las circunstancias que nos han traído a esta situación. Hoy para el sector productivo hay muchísimas más interrogantes que soluciones. Hemos tenido ciertas reuniones con autoridades públicas, no todas han sido convincentes o no todas han sido positivas, porque seguimos viendo muchísima improvisación.
Vemos con beneplácito esta respuesta que ha dado Colombia, es un alivio, pero también cuando se dice que el sector privado va a generar 100 megavatios, esto no es tan sencillo, y no es tan sencillo no por falta de voluntad, no es sencillo porque el parque de producción eléctrica que podrían tener los privados no está en las condiciones que quisiéramos para poder producir todo lo que sería. Adicionalmente, recordemos cómo se produce por parte del sector privado, y se produce a través de combustibles. Y esos combustibles tampoco están a disposición abiertamente. Incluso por el lado del sector de los distribuidores de petróleos, de distribuidores de combustibles, hay incluso una acción interpuesta contra el mismo ministerio justamente por los cupos en el acceso a este combustible, cuando no hablábamos de un problema eléctrico. Hablábamos de transporte, hablábamos del diésel industrial, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y la pregunta es, hoy nos imputan la responsabilidad de generar esos 100 megavatios. Sin embargo, ¿a qué costo vamos a tener que producir? ¿Nos van a dar el diésel subsidiado? Abogada, no hay energía más costosa que la que no se tiene, sin duda. Y aquí se ha dejado en claro que hay un subsidio al sector privado que tuvo un sentido que no ha sido correspondido. El aumentar la generación de plazas de trabajo por cerca de 40.000 industrias, de las cuales se han beneficiado solo aproximadamente 150, trabajando más 24 horas. A esas de ahí, ¿no cree lógico que se les suba la tarifa de lo que está ahora, 5 o 6 centavos del kilovatio hora, a los 12 centavos? Porque siendo un costo adicional al que ya tienen, es menor que el costo que ya están experimentando con los cortes y los racionamientos. ¿Qué respuesta darían ustedes a eso? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la competitividad de un sector no obedece a un solo factor. Entonces, fue una gran noticia el hablar de una generación eléctrica o una posibilidad de utilizar energía en la noche a costos más baratos. Sin embargo, solos no podemos. De la mano nos clavaron temas tributarios, no hemos logrado la flexibilización laboral tan importante sin llegar a precarizar, porque eso tenemos que estar muy claros, pero es indispensable una reforma en lo laboral. Tenemos un índice de inseguridad donde ya las empresas no quieren producir en la noche porque no saben si los empleados que llegan a trabajar van a poder regresar a sus casas. Entonces, no podemos ver el tema de manera aislada y decir, uy, les dimos un subsidio y este no ha funcionado, porque esta situación tenía que venir en concordancia con otras, y lamentablemente el Estado es fallido en muchísimas circunstancias. Gracias. No solamente en el tema eléctrico. Abogada, la entiendo. Si sabe por qué, sobre todo en el tema de seguridad. El sector privado estima que solo para darse la seguridad que el Estado no le ha podido proporcionar, o la inseguridad que el Estado ha permitido agravar, invierte en costos cerca de 160 millones de dólares adicionalmente por año. Muy amable. Ahora, dice Bernardo Arosemena, que es un especialista en temas energéticos, sobre todo en lo vinculado con gas. No se puede predecir el valor de la tarifa a pagar. Ecuador solo puede comprar en el mercado spot a Colombia. No es posible obtener financiamiento del Estado colombiano por regulaciones, de lo que entiendo, y las generadoras privadas colombianas no le van a dar financiamiento al Ecuador. CarPower tiene solo una barcaza disponible en Cuba de más de 200 megavatios. Más o menos esa es la situación. Entonces, ingeniero Rodríguez. Yo no estoy de acuerdo con las barcazas, realmente. Si están en Cuba ya me llama la atención que estén en Cuba. Primer comentario. ¿Ya? Y así sean 10, ¿por qué están en Cuba? Cerquita, ¿no? Así es. Ajá. ¿No? Ya me llama la atención, por eso yo solicito un examen especial. Habían trabajando en Cuba una y en República Dominicana otra. Estas de CarPower. Coincidencias. ¿No? Lo de Colombia es correcto, o sea, no sabemos a qué precio nos va a vender Colombia y es absolutamente correcto, no vamos a tener necesariamente un financiamiento. Entonces, lo que nos ha anunciado el presidente Lazo, vamos a ver si se cumple. Ok, ¿se requieren detalles, ingeniero Jorge Luis Hidalgo? Para mencionar algo que decía Gabriela, si yo produzco pan, me cuesta producir $1 y lo vendo a 50 centavos, el resultado va a ser el que estamos viviendo. Entonces, lo que ella decía respondiendo a su planteamiento es que no pueden medir
los subsidios al sector privado, en este caso a esas industrias, solo por una variable, que es esa, porque si bien en esa lo están subsidiando, en las demás la situación se ha agravado. Y estoy de acuerdo, y además yo soy pro industria, recuerde que yo represento una empresa industrial, pero al final del día nos estamos engañando entre todos, porque si yo pago 50 centavos, lo que me cuesta $1 para hacer la referencia del pan, finalmente no se da mantenimiento. Tenemos un parque termoeléctrico que solo la mitad del parque funciona, 1.700 megavatios, solo funciona cerca de 800. No tenemos nuevas inversiones, hemos crecido en los últimos 6 años 1.000 megas, que eso es un nuevo paute más o menos. Se requieren 500 por año. Pero no tenemos presupuesto dentro del pago de tarifa para expansión. ¿Qué es lo que ha pasado? No hemos expandido, es decir, no tenemos nueva generación, y no hemos mantenido, es decir, tenemos un parque termoeléctrico obsoleto. Al final del día tenemos apagones. ¿Quién termina pagando esos apagones, Carlos? El sector industrial, que ahora le sale más caro tener apagados sus equipos. Y nosotros más. En mayo del 2021, sí, este individuo que se llama Gonzalo Quillas dijo que si las termoeléctricas tenían mantenimiento y reparación, en 6 meses podrían estar preparadas para entrar a suplir. En esa época era un problema como el que ya avisoraba Coca-Cola, Sinclair, y el estiaje que estaba previsible más o menos para esta época. No lo hicieron. Ahora, usted habló de que el pliego tarifario es obsoleto. ¿Van a hacer ustedes una propuesta al país sobre eso? Nosotros hemos pedido que se transparente y que esté un representante tanto del sector gremial de los colegios de ingenieros eléctricos y electrónicos del Ecuador, como representantes de la academia, o sea, de las universidades, para revisar y analizar el pliego tarifario. Pero ese es un proceso largo, revisar y analizar. Este gobierno ya no lo alcanza a hacer. No lo va a hacer definitivamente, además el pliego tarifario se lo hace en los primeros meses para el siguiente año, ¿no? Entonces ya el 2023 ya está cumplido. ¿Saben quién va a ser el nuevo ministro de Energía? No. ¿Se reunirían con él y el nuevo gobierno? ¿Pedirían una reunión simplemente para darles un briefing, su visión antes de que comiencen? Por supuesto, es lo que nosotros estamos proponiendo al nuevo gobierno, que se reúna con los gremios de profesionales en el sector eléctrico para indicar cuáles son las falencias, no de ahora, sino que ya vienen de hace algún tiempo en el sector eléctrico. Ojalá sea la última vez que pasemos por esto y se aprendan las lecciones que siempre cuando hay la crisis se recuerdan y nunca se emprenden, porque se atiende en lo urgente, ¿ya? No lo estructural. Lorena. Cuando volvamos, la preocupación del sector turístico expresado por Holbach Muñetón, dirigente gremial de la hotelería del Ecuador. Conseguir generación de emergencia evita mayores pérdidas al país, pero a la vez encubre nuevamente la gravedad de un problema que el presidente Lasso no atacó. El próximo deberá hacerlo, para resultados recién en 5 años. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Esta es la primera plana de la prensa para mañana. En el diario, guardia muere en intento de asalto a blindado. Ese blindado llevaba lingotes de oro. El asunto ocurrió en la Avenida de las Américas hoy, mientras muy cerca estaba yo jugando tenis. El Universo dice: David Hurtado y Jonathan Narváez brillan como el oro. Emergencia eléctrica, sector productivo anticipa decenas de millones de dólares en pérdidas y los cortes se mantienen. Expreso destaca la reacción de Lasso por los apagones, se enciende tarde. San Borondón suma otros 300 empleados. Narváez y Hurtado bañan de oro al Team Ecuador. Esto en los Panamericanos. Antes de lo de Holbach Muñetón, el presidente dijo en un tuit en el que comenzaba diciendo que comprende nuestra indignación, que para esta crisis han tomado varias acciones en el afán de recuperar el servicio en el menor tiempo posible. Recuperación del parque termoeléctrico, SELEC 167 megavatios, Termoesmeraldas, finales de octubre. CENEL 20 megavatios, finales de octubre. Sopladora 100 megavatios, noviembre. SELEC 54 megavatios, nuevos motores Hyundai operativos, finales diciembre-enero.
Selec, PEC, 80 megavatios, Termogas Machala, importación de gas. ¿Es viable, ingeniero Rodríguez? Se debió haber hecho mantenimiento de plantas térmicas hace mucho tiempo. En los últimos 4 o 5 años casi no se ha hecho nada. Termogas Machala tiene una planta varios años ahí y ni siquiera le sacan el polvo. Es decir, le informan al presidente. Eso ya es como una tomadora de pelo. ¿Es viable esto, ingeniero Hidalgo? No, porque han pasado paseándose por varios medios de comunicación diciendo que van a traer un estudio de un experto internacional para importar gas utilizando la infraestructura de Campo Amistad, que dicho sea de paso, no estamos en contra de la importación de gas, estamos en contra de que se utilice y se ponga en riesgo infraestructura de producción nacional de gas, que es la de Campo Amistad, para importar gas, porque da la casualidad que pone en riesgo la producción nacional, que es más barata. ¿Estas medidas que cita el presidente son viables? Algunas no, la de Termogas Machala no es viable. ¿Ingeniera? Termogas Machala tiene capacidad instalada de 230 megavatios. Actualmente está funcionando 64 megavatios. No lo hicieron en 8 meses. Hay justamente un informe de Petroecuador que cuando indican que quieren importar gas, que no lo pueden conectar al Campo Amistad. Campo Amistad produce 25 millones de pies cúbicos para tiene producción, pero Termogas Machala necesita cerca de 55 millones de pies cúbicos. O sea, y el gas importado, ¿cuánto nos va a costar? Y si no hay conexión, tienen que hacer la infraestructura en Campo Amistad. ¿Y eso cuánto tiempo va a tomar? Poniendo en riesgo además la normalidad y la parte técnica de esa operación, según los que saben. Ahora sí, Lorena. Hasta hoy no ha habido un anuncio de cortes en el próximo feriado, que es clave para el sector turístico, pero se precisa una definición. Escuchen los términos en que Holbach Muñetón plantea su preocupación. El tema del feriado que se viene, el problema de la delincuencia en las carreteras, la falta de energía en los negocios, 3 horas diarias. En algunos locales hay generador, en otros no hay. Y en los que hay es un costo, dependiendo del generador, de 6 galones de hora. Entonces, si estamos hablando de 3, 4 horas, estamos hablando de un costo aproximado de $1,000 al mes. Esa fue una declaración de Holbach Muñetón a María del Carmen Álvarez de FM Mundo. No hay una definición respecto a los cortes de energía para el feriado. Esto es urgente, no el miércoles, mañana, para lo que mucha gente ha planificado, la mayoría de la cual no querrá correr riesgos, y lo que el sector turístico confía en el feriado más largo y productivo del año, en especial playas, sectores de playas, quiero decir, baños y desde luego Cuenca. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Conseguir generación de energía evita mayores pérdidas al país, pero a la vez encubre nuevamente la gravedad de un problema que el presidente Lasso no atacó. El próximo deberá hacerlo, para resultados recién en 5 años. Vera a su manera, crítico e independiente. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Para que tengan claro, mañana se retoman los apagones, pero la mitad de duración de los anteriores. Y respecto a los horarios, hay que persignarse porque los cumplan. A mí me tocaba de 10 a 1 en donde vivo. Lo hicieron de 2 a 5 para que no vea el partido de liga. No les di gusto, me salí de la casa y me fui a un restaurante donde lo pasaban. Solo como anécdota. Ya, Lorena. Les recuerdo a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con el ingeniero Hidalgo. Los comercializadores y vendedores de diésel son la mafia responsable de que no crezca el consumo de gas para generación eléctrica. Absolutamente sí. 2. ¿El Campo Amistad puede generar 4 veces más gas que en la actualidad? En el corto plazo, incluso más, sí. Gracias. Vamos con el ingeniero Iván Rodríguez.
¿La generación eléctrica debe dejar de ser exclusiva del Estado a cuenta de que es estratégica? Sí, privado debe intervenir. Número 2. 3 ministerios ayudarían a enfrentar el problema eléctrico mejor si separan de la actual minería y electricidad. Definitivamente sí. Vamos con Catherine Pasos. El CRIEL, Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, ¿va a elevar su perfil público durante su gestión? Sí. Número 2. Los ingenieros eléctricos no hablan con la claridad necesaria por temor a ser excluidos del aparato del Estado, ¿sí o no? Sí, por la corrupción que existe. Gracias. Ok. Sus reflexiones finales, de muy pocas palabras, ingeniero Iván Rodríguez. Como ya se ha dicho todo, yo haría una sugerencia no solicitada al señor presidente electo. Más allá de la cortesía de recibir la información del actual ministerio, yo le sugiero hacer un cuarto o un comité de crisis o como se llame, para que tenga información directa de lo que es generación, transmisión y distribución, porque en este momento solamente estamos viendo el problema de generación, pero los transformadores del sector están a su capacidad máxima. El sector inmobiliario tiene que buscar dónde invertir porque los transformadores ya no dan más. El sector agricultor y camaronero no tiene redes para acceder a la energía en la época de excedentes de energía, que es a partir de abril a octubre, de tal manera que él debe tener una información directa de los 3 campos, generación, transmisión y distribución, y como le digo, más allá de la cortesía, ¿no?, tener su propio equipo y solucionar el problema ambiental. Es realmente un dolor de cabeza para el sector productivo los temas ambientales, ¿no? Entonces ya es hora de pegarle un remesón a ese ministerio y a la Corte Constitucional también, que está entrampada en ese asunto. Qué bien, hay cientos de licencias ambientales retenidas en el Ministerio de Ambiente. Ingeniero Hidalgo. La Cámara de Industriales de Quito sacó un boletín de prensa que menciona que el presidente debe evitar los apagones a cualquier costo, estoy de acuerdo. Es decir, no importa si pagamos 40, 50 o 60 centavos el kilovatio hora, y al mismo tiempo que se mantengan los subsidios de tarifa diferenciada a 5 centavos el kilovatio hora. Eso solo va a agrandar el problema. O sea, si cumplimos con ese pedido, lo único que vamos a ver es más apagones y más problemas a futuro. Ingeniera Catherine Pasos. Que el gobierno, estas acciones que están tomando, las hagan con la completa transparencia, ya que los ecuatorianos necesitamos saber cuánto realmente nos va a costar esta energía de emergencia que está comprando, ya que el nuevo gobierno va a heredar estos contratos. No sabemos, no hay, sea cualquiera, sea comprar a Colombia, sea instalar barcazas, cuánto realmente nos está costando al país, porque esto va a producir un déficit fiscal, un déficit tarifario, un déficit que se traslada al déficit presupuestario de las diferentes empresas de energía y a un déficit fiscal. Ingeniera Pasos, ingeniero Hidalgo, ingeniero Rodríguez, muy reconocido de su presencia y participación. Eso me exime de decir nada más. Ustedes habrán notado mi hartazgo con esto y mi indignación. ¿Ya? Han tenido a lo largo del programa muy clara mi opinión. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas analizaremos otro tema de interés nacional. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches.